Ayer día 25 de octubre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció públicamente para anunciar que en la misma tarde de ayer, por tanto está ya en vigor, se iba a decretar un estado de alarma general en todo el país. Sí, para la primera duda que pueda suscitarse, el ámbito de aplicación, es decir, este paraguas jurídicos recubre o protege como instrumento jurídico que es a la totalidad del territorio nacional, más allá de que haya efectivamente comunidades autónomas que no hayan solicitado la declaración de dicho Estado en el ámbito territorial correspondiente. De hecho, han sido, o al menos hasta el momento, han sido 11 las comunidades autónomas que han pedido expresamente la declaración del estado de alarma en sus respectivas comunidades. La intención del presidente del gobierno es la de que este estado de alarma, que tiene que contar con la aprobación del Congreso de los Diputados, que se tendrá que reunir en un plazo máximo de 2 semanas para autorizar la prórroga. La intención del presidente, como digo, es la de extenderlo nada más y nada menos que durante 6 meses, es decir, hasta el próximo 25 de abril. Aunque todo parece indicar que eso no va a ser así, por cuanto ya hay rumores de posibles pactos o apoyos, pero condicionados, como es el caso del Partido Popular, que dice que sí, que se podría contar con su apoyo, pero que ese apoyo, lógicamente, tendría que ir restringido a un plazo como máximo de 8 semanas. Veremos a ver, por lo tanto, qué es lo que termina al final por aprobarse. Voy a hacer aquí un análisis jurídico de lo que, a mi juicio, implica el estado de alarma, cuáles son sus consecuencias y, sobre todo, cuáles son las dudas que no pocos juristas tienen, si me vais a permitir, tenemos, en torno a algunas características concretas de este estado de alarma en torno, o mejor dicho, en cuanto tiene que ver con las consecuencias jurídicas que ello entraña. Por tanto, voy a dedicar los próximos minutos a intentar aclarar un poquito todas estas cosas, pero sobre todo desde un punto de vista estrictamente jurídico. Gracias por estar ahí. Esto es La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, a diferencia de lo que hizo en su momento, concretamente el 14 de marzo, ha sido delegar las funciones competenciales a los distintos gobiernos autonómicos para que sean ellos los que fijen y concreten el alcance y las condiciones de las medidas restrictivas, sobre todo de la libertad de circulación o de ambulatoria que tendrán que hacer, dar a conocer en las próximas horas, porque el llamado toque de queda, una expresión fantasmagórica y ridícula, pues obviamente está ya en vigor. ¿Por qué digo que es una expresión fantasmagórica y ridícula? Digo que es fantasmagórica porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Y digo que es ridícula porque tiene unas connotaciones claramente militares que no vienen a cuento con la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, yo lo único que me planteo y lanzo a los cuatro vientos, y también obviamente a vosotros en este momento, es la siguiente pregunta. ¿A quién ha interesado desde hace, yo calculo que 7 o 10 días, poner de moda la expresión toque de queda cuando la expresión toque de queda no tiene ningún sentido? ¿Por qué llamar toque de queda a la restricción de movimientos, a la restricción de la libertad de circulación, sobre todo con un carácter eminentemente nocturno? ¿Por qué llamar toque de queda a eso? ¿Se busca o hay alguna otra intencionalidad? ¿O es que se pretende atemorizar todavía un poco más a un sector de la población que no nos vamos a engañar? Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene mucho temor con lo que está pasando y hay gente que lo está pasando francamente mal. Por lo tanto, menos mal que ayer Sánchez, y aquí le tengo que dar mi apoyo, pues dijo públicamente, dirigiéndose a los medios de comunicación, que hicieran el favor de procurar no volver a utilizar esta expresión de toque de queda por las connotaciones que indudablemente tiene. Está bien, señor presidente del gobierno, que haya hecho usted ayer, pero yo le preguntaría por qué no lo ha hecho antes. Bien,
Mirad, hasta este momento el estado de alarma ha sido declarado, con la de ayer, en 4 ocasiones. 3 ya en lo que concierne a lo que ha tenido que ver directamente con la pandemia, en 3 estados de alarma, y otro que tuvo lugar en diciembre del año, no sé, no me acuerdo bien si es 2009 o 2010, con el tema de los controladores aéreos, con la que se montó con el famoso puente de la Constitución, ¿verdad? Bien, por lo tanto, yo, a modo de conclusión, y por eso he dado por titular este vídeo de la siguiente manera, creo que la declaración del estado de alarma no voy a cuestionar que sea necesario. Es muy probable que sea necesario adoptar medidas para tratar de paliar o de afrontar o de mitigar pues, lo que está sucediendo. Eso no lo voy a cuestionar aquí. Pero sí voy a cuestionar si el estado de alarma es el instrumento jurídico adecuado, el cauce legal necesario para poder hacer lo que se está haciendo, porque tengo muchas dudas, y no son solo las dudas de Antonio Muñoz, sino son las dudas de numerosos juristas y expertos en la doctrina. Yo he calificado la declaración del estado de alarma como la evidencia de un fracaso. ¿Y por qué he dicho y he titulado este vídeo que el estado de alarma es la evidencia de un fracaso? Pues muy sencillo. Porque desde que el 14 de marzo de este año 2020 el gobierno de España declarase por vez primera el estado de alarma, pues han pasado hasta ahora nada más y nada menos que 8 meses. Y en estos 8 meses se han podido hacer muchas cosas, se han podido hacer modificaciones legislativas, se han podido adaptar normas que se han quedado un poquito, bueno, pues han quedado un poquito desfasadas en el tiempo. Y es más, en el mes de mayo, el señor presidente del gobierno dijo que esto iba a hacerlo y que lo iba a proponer a los señores diputados del Congreso. Bueno, pues pasaron 8 meses, llegó mayo, luego el verano, luego el otoño, estamos como estamos y no ha habido ninguna modificación de nada y por lo tanto ha habido que volver a acogerse a lo dispuesto en la ley del año 81 sobre alarma, sobre estados de alarma, excepción y de sitio y también, cómo no, ajustarse a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución española. Por lo tanto, nuestros políticos una vez más no han hecho sus deberes. Por lo tanto, estamos carentes de una normativa adecuada a las circunstancias específicas que estamos viviendo y por lo tanto tenemos que acogernos a lo que hay, con todas las dudas que ello conlleva. Porque, mirad, el temor que tienen muchos juristas es el de que, a ver, la declaración de un estado de alarma es una medida de carácter excepcional. Eso a nadie se nos escapa. Pero si es una medida de carácter excepcional, tiene que ser algo puntual. Tiene que ser un instrumento adecuado para circunstancias muy concretas y muy determinadas. No pueden ser un instrumento adecuado para un tiempo como el que pretende el señor Sánchez. Nada más y nada menos que de medio año. No puede ser porque eso desnaturaliza el Estado de Derecho y desnaturaliza un instrumento jurídico que ha sido previsto para una circunstancia excepcional y puntual. Y una circunstancia excepcional y puntual que se extiende en el tiempo, como pueden ser 6 meses, pues no es la adecuada. No digo que no haya que tener una norma prevista para regular esta situación que puede ser por 6 meses o más. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el estado de alarma, como legislación excepcional que es, no es adecuada para un prolongado periodo de tiempo. Además, el señor Pedro Sánchez lo que pretende con esos 6 meses, que es su idea original de que pudiera prolongarse el estado de alarma, pues es que no existe un control parlamentario, que no tenga que reunir al Congreso de los Diputados cada 15 días para que sea el Congreso quien autorice la prórroga, sino, bueno, una vez cumplimentados 15 días, solicitar la prórroga y no hacerlo por 15 días más, sino por 5 meses y medio. Yo entiendo que eso no puede ser. Eso es una desnaturalización y eso además genera, o al menos abre la posibilidad de un abuso de poder. Por tanto, si a eso le unimos la inactividad a la que me acabo de referir, a la pasividad a la que nos tienen tan acostumbrados nuestros queridos políticos, tendremos ya 2 argumentos importantes
para poner un poco en tela de juicio lo que es la declaración del estado de alarma como medida excepcional que es. Pero hay otra cuestión que a mí me parece todavía mucho más importante. Y es la de que estamos a la espera de que los diferentes comunidades autónomas que han solicitado este estado de alarma y también aquellas que no lo han hecho, porque tendrán que concretar qué medidas o en qué van a consistir la restricción o limitación de la libertad de circulación o de ambulatoria, tendrán que concretarlo y tendrán que hacerlo en unos decretos. Bien, vamos a ver. Mucho me temo, esto sucedió ya con el decreto de marzo del año 2020, mucho me temo que vamos a ver 3/4 de lo mismo a continuación. Es decir, nos van a decir que a partir de tal o cual hora, ¿verdad? Porque eso va a depender de cada taifa, pues se podrá salir, o mejor dicho, habrá que permanecer en el domicilio sin poder salir bajo ningún concepto, salvo causa justificadísima. Vale. Si resulta, y esto es lo que yo me temo, que a eso le vamos a añadir un elenco de excepciones, lo que estaremos haciendo entonces será algo propio de un estado de excepción encubierto. Es decir, no estaremos tanto limitando o restringiendo un derecho fundamental como es el derecho a la circulación de las personas, sino que estaremos, atención, suprimiéndolo de facto. Porque, si no, ¿qué sentido tiene tantas excepciones? ¿Qué sentido tiene tantas excepciones? Incluso ha habido algunos planteamientos de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional precisamente por esta cuestión. Por cierto, si hay algún ciudadano que considera que con esta medida que ha adoptado ayer el Gobierno se pudiera estar conculcando, violando sus derechos constitucionales, una vez agotada la vía judicial, tiene la posibilidad y el derecho a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero es que fijaros lo que acabo de deciros antes, con esto de las excepciones. Veréis, el artículo 18 de la Constitución habla y reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el cual no se podrá entrar si no es con autorización judicial, salvo flagrante delito. Bueno, yo tengo mis serias dudas de algunas de las cosas que estamos viendo en la televisión o en los noticiarios. A ver, yo no voy a justificar que haya fiestas privadas a la bestia, con grandes congregaciones de personas sin cumplir ninguna medida de seguridad. Yo no estoy, para nada, no estoy justificando eso. Es más, me parece una irresponsabilidad total. No tanto a lo mejor si se guardasen las medidas, que ha habido establecimientos del ocio nocturno que lo han hecho, y sin embargo están pagando justos por pecadores, y como consecuencia de gente, por llamarla de alguna manera, que está saltándose a la torera todo, pues se ha tomado la medida que se ha tomado con el ocio nocturno. ¿Pero a dónde voy? ¿Hasta qué punto la policía puede entrar en un establecimiento privado donde se está haciendo un macrobotellón, por ejemplo, que yo desde aquí denuncio? Pero estoy hablando jurídicamente. ¿Hasta qué punto? Porque claro, alguno podría decir, bueno, es que se está cometiendo un flagrante delito. Cuidado. No estaríamos tanto hablando de un flagrante delito, ni siquiera de un delito. Estaríamos hablando de una infracción de carácter administrativo. Y con una infracción de carácter administrativo, la policía no puede entrar en ningún establecimiento si no es con autorización judicial. Por lo tanto, mucho cuidadito con esto. Claro, otra cosa es que se denuncie la posible conculcación de un derecho, o efectivamente, en ese caso, sí que de la posible perpetración de un delito. En ese caso, sí estaría legitimado, caso atendiendo al carácter flagrante, es decir, que se estuviera cometiendo en ese mismo momento, en ese mismo lugar, para dar lugar a la entrada policial en ese establecimiento. Pero teníamos que estar hablando de la denuncia de un posible delito, no solo de una infracción administrativa. El artículo 19 habla del derecho a la libre circulación de las personas por todo el territorio nacional y a la libre elección de residencia. La entrada libre y salida del país en cualquier momento. Bueno, esto quedaría también limitado. ¿De acuerdo? Pero es que estamos hablando, atención, estamos hablando
tanto en el derecho a la inviolabilidad del domicilio como el del derecho a la libertad de circulación y la libre fijación de residencia, como el derecho a la libre reunión pacífica y sin armas, y el derecho a la manifestación regulado en el artículo 21, y también el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24, estamos hablando de derechos fundamentales que gozan de especial protección jurídica. Y atención, cuando se trata de un derecho fundamental, su no limitación, pero sí su supresión, y en estos casos estamos hablando claramente de que hay, en atención a lo que os he explicado antes de las excepciones o posibles excepciones, estaríamos hablando no de una limitación, estaríamos hablando de una posible supresión, aunque sea temporal, de un derecho fundamental. En ningún caso se puede alterar el derecho de reunión. Ningún poder público lo puede prohibir. Puede exigir que se cumplan una serie de garantías respondiendo de su cumplimiento. Pero es que se dice en la declaración del estado de alarma de ayer que esa posibilidad queda reservada al gobierno o a la autoridad competente en este caso si se dieran las circunstancias. Cuidado, porque a mi juicio no sería posible. Y no sería posible no porque no se pueda, sino porque bajo el paraguas del estado de alarma no cabría esa posibilidad. Sí cabría bajo la declaración de un estado de excepción. Como se puede deducir también del artículo 20.1 de la ley orgánica que regula los derechos los estados de alarma, excepción y de sitio. Es decir, esos derechos fundamentales a los que me he referido antes sí podrían ser suspendidos o incluso podrían ser abolidos durante un tiempo, que es obviamente una suspensión. Pero no bajo el paraguas o el instrumento jurídico que es la declaración del estado de alarma, sino que tendría que declararse un estado de excepción o de sitio. En este caso sería un estado de excepción porque no estamos para ninguna declaración del estado de sitio, que eso tendría lugar en caso de que hubiera un ataque exterior a la soberanía nacional o que hubiera una insurrección interna. Por lo tanto, mi duda y la de tantos es que el gobierno no está utilizando el cauce legal adecuado para hacer lo que está haciendo. Puede utilizar el estado de excepción, pero pregúntenle a ustedes al señor Sánchez por qué no lo hace. Ya le digo yo por qué no. Porque va a requerir de la necesidad de unas mayorías mucho más potentes para su adopción y además, en este caso, no es el gobierno el que lo decreta, aunque tenga que pedir o dar constancia o conocimiento al Congreso de los Diputados en 15 días, sino que en este caso el estado de excepción solo se podrá declarar si el Congreso de los Diputados así lo autoriza. Por lo tanto, mucho cuidadito con esto. Y además, atención, y con esto termino, se ha dicho que en un principio que no, que en este caso, bueno, que se va a tratar de una limitación o restricción de la libertad de movimientos de carácter nocturno, básicamente, lo que todavía algunos ignorantes siguen llamando toque de queda. Y digo ignorantes sobre todo a los políticos, no a la gente, sino a los politiquillos que siguen utilizando esa expresión, que digo que es una expresión fantasmagórica y además absolutamente fuera de lugar. Pues se ha previsto esta posibilidad, pero se ha dicho que en este caso no va a haber ningún tipo de confinamiento de carácter domiciliario. Es decir, que no se nos va a meter en casa. Bueno, pues hace tan solo unos minutos, antes de que me pusiera a grabar este vídeo, he escuchado que el gobierno de la Generalitat de Cataluña se está planteando más que seriamente la posibilidad de confinar a la población catalana durante los fines de semana y que se está planteando también, atención, la posibilidad del cierre de las escuelas. Recalco, se está planteando. Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Claro, me pregunto, si el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es uno de los 17 taifas, porque aquí cada uno al final va a hacer lo que le dé la gana dentro del paraguas que supone el haberse decretado el estado de alarma como instrumento jurídico. Pero claro, si el gobierno de la Generalitat de Cataluña hace esto, pues ya sabéis, ¿verdad? ¿Por qué motivo no iba a hacer lo propio el de Valencia o el de Madrid? Ah, por cierto, muy curioso lo de Madrid.
todo el día, hace no muchas fechas, os acordaréis todos vosotros. No, el estado de alarma de ninguna manera, bajo ningún concepto, porque eso transgrede no sé qué derechos, eso no puede ser, porque es ir contra Madrid, contra los madrileños. Y si eso ha sido hace unos días, ¿por qué ahora salen diciendo el consejero de Sanidad de la señora Florero, que preside, o mejor dicho, malpreside la Comunidad de Madrid, que el estado de alarma no solo es necesario, sino que es imprescindible? Bueno, pues ya está, extraed vosotros vuestras propias conclusiones, que sois muy inteligentes. Nada más, amigos, yo solamente quiero desde una perspectiva jurídica, dejando muy claro que es necesario tomar medidas y afrontar jurídicamente, a través del cauce legal adecuado, lo que está ocurriendo. Solamente he querido plantear las dudas jurídicas en torno a lo que algunos consideramos que es decir, el estado de alarma, no es el cauce legal adecuado, no es el instrumento jurídico normativo que la situación requiere para afrontar la situación a la que nos enfrentamos. Muchas gracias, amigos, de verdad, una vez más, por haber estado ahí, de verdad. Y bueno, pues si queréis suscribiros al canal y darle un like al vídeo, pues lo podéis hacer, agradecido quedaré. Y yo ya, sin más, pues os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.